El tesoro de David. Devocional sobre los Salmos. Por Charles Spurgeon. Salmo del 1 al 5. Salmo 1. Este salmo puede ser considerado como el salmo prefacio, puesto que en él hay una idea del contenido de todo el libro. El deseo del salmista es enseñarnos el camino a la bienaventuranza y advertirnos de la destrucción segura de los pecadores. Este es, pues, el asunto del primer salmo, que puede ser considerado, en ciertos aspectos, como el texto sobre el cual el conjunto de los salmos forma un sermón divino. El salmista dice más, y de modo apropiado, sobre la verdadera felicidad, en este corto salmo, que ninguno de los filósofos, o que todos ellos juntos. Estos no hacen más que andarse por las ramas. Dios va certeramente al punto y dice lo esencial. Versículo 1. Bienaventurado. Obsérvese cómo este libro de los Salmos empieza con una bendición, lo mismo que el famoso sermón de nuestro Señor en el monte. La palabra traducida como bienaventurado es una palabra muy expresiva. En el original es plural, y es una cuestión discutida si se trata de un adjetivo o de un sustantivo. De ahí podemos colegir la multiplicidad de las bendiciones que reposan sobre el hombre, a quien Dios ha justificado, y la perfección y grandeza de las bendiciones de que gozará. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Este hombre sigue el consejo prudente, y anda en los mandamientos del Señor, su Dios. Para él los caminos de la piedad son caminos de paz y bienandanza. Sus pisadas son ordenadas por la palabra de Dios y no por la astucia y argucia del hombre carnal. Es una señal cierta de gracia interior el hecho de que el modo de andar ha cambiado y que la impiedad es apartada de nuestras acciones. La palabra es enfática. Este hombre, uno entre mil que vive para el cumplimiento del fin para el cual Dios le ha creado, ni estuvo en camino de pecadores. El pecador tiene un camino o modo particular de transgredir. El uno es un borracho, el otro es poco honrado o de mala fe, el otro impuro. Hay pocos que se entreguen a toda clase de vicios. Hay muchos avaros que aborrecen la embriaguez, y muchos borrachos que aborrecen la avaricia, y así respecto a otras cosas. Cada uno tiene su pecado dominante, por lo tanto como dice el profeta, deje el impío su camino. Isaías 55, 7. Ahora bien, bienaventurado el que no anda por un camino semejante, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que los demás se mofen del pecado, de la eternidad, del infierno y del cielo y del Dios eterno. Este hombre conoce una filosofía mejor que la de los infieles y tiene un sentido demasiado claro de la presencia de Dios para permitir que su nombre sea blasfemado. Cuando los hombres viven en el pecado, van de mal en peor. Al comienzo andan meramente en el consejo de los descuidados e impíos, que no se preocupan de Dios. El mal es más bien de carácter práctico que habitual, pero después de esto se habitúan al mal y andan en el camino de los pecadores declarados que voluntariamente quebrantan los mandamientos de Dios, y si se les deja solos, van un paso adelante y se vuelven maestros y tentadores deplorables respecto a los demás, y con ellos se sientan en la silla de los escarnecedores. Se han graduado en el vicio, y como verdaderos doctores de condenación, se les ha concedido el título, y los demás les consideran como maestros en Belial. Pero el hombre bienaventurado, el hombre que posee todas las bendiciones de Dios, no puede tener contacto con personajes de esta clase, se mantiene puro y libre de estos leprosos, aparta las maldades de él como vestidos manchados por la carne, sale de entre los perversos y se va fuera del campamento llevando el reproche de Cristo. Oh, si pudiéramos tener gracia para mantenernos separados así de los pecadores. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová. La ley de Jehová es el pan diario del creyente verdadero, y, con todo, en el día de David, qué reducida era la cantidad de inspiración, porque apenas había nada más que los 5 primeros libros de Moisés. ¿Cuánto más, pues, deberíamos alabar toda la palabra escrita que tenemos el privilegio de poseer en nuestras casas? Pero, ¡ay! ¿Qué trato tan pobre damos a este ángel del cielo? No somos como los escudriñadores de Berea en cuanto a las Escrituras,
Cuán pocos hay entre nosotros que pueden reclamar la bendición de este texto. La voluntad a la que se alude aquí es el deleite del corazón, y el placer cierto en la ley, que no mira a lo que la ley promete, ni a lo que amenaza, sino solo a esto, que la ley es santa, justa y buena. De ahí que no solo es amor a la ley, sino que es un deleitarse amoroso en la ley que ni la prosperidad, ni la adversidad, ni el mundo, ni el príncipe del mundo pueden quitar o destruir, porque se abre camino victoriosamente en medio de la pobreza, la mala fama, la cruz, la muerte y el infierno, y en medio de las adversidades es cuando brilla más, y en su ley medita de día y de noche. En este versículo tan sencillo hay todo un mundo de santidad y espiritualidad, y si en oración y dependencia de Dios nos sentamos y lo estudiamos, podremos contemplar mucho más de lo que se nos presenta a la vista. Es posible que cuando leamos o miremos veamos poco o nada. El siervo de Elías fue a mirar una vez y no vio nada, por lo que se le dio la orden de ir a mirar 7 veces. ¿Qué ves ahora?, le preguntó el profeta. Veo una nube que asciende, como la palma de la mano, y, antes de poco, toda la superficie de los cielos se hallaba cubierta de nubes. Igualmente es posible que eches una mirada a la ligera sobre un pasaje y no veas nada. Medita sobre él con frecuencia, pronto verás luz, como la luz del sol. La boca de los justos meditará sabiduría. Por ello Agustín tiene en su traducción charlar, lo cual es una hermosa metáfora, puesto que indica un conversar constante, familiar, con la ley del Señor, que es aquello en que debería ocuparse el hombre, porque el hablar es peculiar del hombre. El hombre piadoso lee la palabra de día para que, viendo los demás sus buenas obras, puedan glorificar a su Padre que está en los cielos. Lo hará de noche para no ser visto de los hombres. De día, para mostrar que no es uno de los que temen la luz. De noche, para mostrar que es uno de los que pueden brillar en la sombra. De día, porque es la hora de obrar, y así obra mientras es de día. De noche, para que su Señor no venga, como ladrón en la noche, y le encuentre ocioso. No tengo descanso, como no sea en compañía del libro. Versículo 3. Será como árbol plantado, no un árbol silvestre, sino un árbol plantado, escogido, considerado como propiedad, cultivado y protegido de ser desarraigado. Porque toda planta que no ha plantado mi Padre Celestial, será desarraigada, junto a corrientes de aguas, de modo que incluso si falla una corriente, hay otra disponible. Los ríos del perdón y los ríos de la gracia, los ríos de la promesa y los ríos de la comunión con Cristo, son fuentes de provisiones que no fallan nunca, que da su fruto a su tiempo. El hombre que se deleita en la palabra de Dios, recibe instrucción de ella, dispone de paciencia en la hora del sufrimiento, fe en la de la prueba y gozo santo en la hora de la prosperidad. El dar fruto es una calidad esencial del hombre que posee gracia, y su fruto será en sazón. Los impíos tienen sus días marcados, sus ocasiones, sus obras y sus lugares determinados, a los cuales se adhieren estrechamente, de modo que si su vecino muriera de hambre, no por ello se apartarían de su costumbre. Pero el hombre bienaventurado, siendo libre en todos los momentos, en todos los lugares, para todas las obras y para todas las personas, acude a servir y ayudar siempre que haya una necesidad, y su hoja no cae. Describe antes el fruto que la hoja, y, por ello, se intima al que profesa la palabra de doctrina que dé primero los frutos de vida si no quiere que su fruto se marchite, porque Cristo maldijo la higuera que no daba fruto, y todo lo que hace, prosperará. Así como hay una maldición envuelta en la prosperidad del malvado, hay también una bendición escondida en las cruces, pérdidas y aflicciones del justo. Las pruebas y tribulaciones del santo pertenecen a la administración divina, y por medio de ellas crece y da fruto en abundancia. La prosperidad externa, si sigue al hecho de andar con Dios, es muy dulce, como el cero, que cuando sigue a un dígito aumenta el valor del número, aunque él mismo, en sí, no es nada. Versículo 4. No así los malos. Nota el uso de la palabra, malos, o impíos, porque, como hemos visto al comienzo del Salmo,
Estos son los principiantes en el mal y son los pecadores que ofenden menos. Estos son los que prescinden de Dios, aunque continúan sin alterarse en su moralidad. Si este es su triste estado, ¿cuál será la condición de los pecadores francos y declarados? Los infieles y reprobados, que son como el tamo. Este es su carácter, intrínsecamente sin valor, muertos, inútiles, sin sustancia y llevados por el viento, que arrebata el viento. Aquí vemos su destino y condenación. La muerte los arrebatará con sus ráfagas terribles de fuego, en el cual serán totalmente consumidos. Aquí, de paso, podemos ver que los malos tienen algo de que dar gracias, sin que lo sepan, que pueden agradecer a los piadosos por los días buenos que viven en la tierra, puesto que es por ellos y no por sí mismos que gozan de lo que gozan, porque como el tamo, en tanto que está unido al trigo, goza de algunos privilegios por causa del trigo, puesto cuidadosamente en el granero, pero tan pronto como es sido y separado del trigo es echado y desparramado por el viento, así los malos, en tanto que se hallan en compañía de los buenos, en medio de ellos, participan por su causa de algunas de las bendiciones prometidas a los buenos, pero si los buenos los abandonan o son apartados de ellos, entonces cae sobre ellos como un diluvio de fuego, como ocurrió a Sodoma cuando Lot la abandonó y se fue de la ciudad. Versículo 5. Por tanto, no se erguirán en la congregación de los justos. Toda la iglesia tiene un demonio en ella. La cizaña crece en los mismos surcos que el trigo. No hay ninguna era que haya sido limpiada del todo del tamo. Los pecadores se mezclan con los santos, y la escoria con el oro. Los preciosos diamantes de Dios se hallan todavía en el mismo terreno que los guijarros. Los pecadores no pueden vivir en el cielo. Estarían fuera de su elemento. Sería más fácil para un pez vivir encaramado en un árbol que para un malvado vivir en el paraíso. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, o como el hebreo aún de modo más pleno, el Señor es conocedor del camino de los justos. Él está observando constantemente su camino, y aunque el camino pueda pasar por entre la niebla y la oscuridad, todo, el Señor lo conoce. Mas la senda de los malos conduce a la perdición. No solo van a perecer ellos mismos, sino que también perecerá su camino. El justo, cincela su nombre en la roca, pero el malo escribe su recuerdo sobre la arena. Salmo 2. No vamos a ir descaminados en nuestro sumario de este sublime salmo si lo llamamos el Salmo del Mesías Príncipe, porque presenta, como en una visión maravillosa, el tumulto o motín de los pueblos que se levantan contra el Señor ungido, el propósito decidido de Dios de exaltar a su propio Hijo, y el reinado final de este Hijo sobre todos sus enemigos. Leámoslo con los ojos de la fe, contemplando, como en un espejo, el triunfo final de nuestro Señor Jesucristo sobre todos sus enemigos. Tenemos en los 3 primeros versículos una descripción del odio de la naturaleza humana en contra del Cristo de Dios. No se puede hacer mejor comentario sobre ello que el cántico apostólico de Hechos 4, 27, 28, porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu designio habían predestinado que sucediera. Versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? El salmo empieza abruptamente con una interrogación airada, y con razón. No es para menos que asombrarse a la vista de las criaturas en actitud hostil en contra de su Dios, y esto es lo que deja atónito al salmista. Cosas vanas. En España hay 2 columnas monumentales que fueron erigidas en el pasado, en las cuales se halla escrito: a Diocleciano Joviano Maximiano Herculeo César Augusto, por haber extendido el imperio romano en el este y en el oeste, y por haber extinguido el nombre de los cristianos, que trajo la ruina a la república, a Diocleciano Joviano Maximiano Herculeo César Augusto, por haber adoptado a Galerio en el este, por haber abolido por todas partes la superstición de Cristo,
por haber extendido el culto a los dioses. Tenemos aquí un monumento erigido por el paganismo sobre la tumba de su enemigo vencido, pero en esto el pueblo se imaginaba cosas vanas. Ni en España ni en parte alguna puede señalarse la tumba del cristianismo, no existe, porque los vivos no tienen tumbas. Versículo 2. Se levantan los reyes de la tierra, con malicia decidida se organizaron en oposición contra Dios. No era un alboroto y furia pasajeros, sino que era un odio profundo, porque habían resuelto de modo claro resistir al príncipe de paz, y los príncipes conspiran juntamente contra Jehová y contra su ungido. Se preparan para su campaña de guerra con astucia, no con prisas e improvisación, sino de modo sistemático y deliberado. Hacen uso de todas las artes de la guerra. Como Faraón exclaman, los trataremos con astucia y prudencia. Ojalá que los hombres sirvieran a Dios con la mitad del cuidado y tesón con que sus enemigos atacan su reino astutamente. Los pecadores son sagaces en esto, y los santos son lentos y torpes. ¿Por qué se juntaron en armas en contra del Señor y en contra de su ungido? ¿Querían derramar su sangre? Sí. Hicieron consejo dice Mateo y decidieron darle muerte. Tenían al demonio en su mente, que no se satisfacía sino con la muerte. ¿Y cómo se las ingeniaron? Dice, conspiraron juntamente contra él. Versículo 3. Rompamos sus ligaduras. Seamos libres para cometer toda clase de abominaciones. Seamos nuestros propios dioses. Desembaracémonos de todo freno y restricción. Echemos de nosotros su yugo. Hay monarcas que han hablado de esta manera, y todavía hay algunos que son este tipo de rebeldes sentados en tronos. Por loca que sea la resolución de rebelarse contra Dios, el hombre, desde la creación, ha perseverado en ella y continúa en ella hasta este día. El glorioso reinado de Jesús en los últimos días no quedará consumado hasta que una lucha terrible haya convulsionado las naciones. Para la cerviz sin la gracia, el yugo de Cristo es intolerable, pero para el pecador salvado es fácil y ligero. ¿Podemos juzgarnos a nosotros mismos en esto? ¿Amamos este yugo o procuramos echarlo lejos de nosotros? Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, según nuestra capacidad. El profeta describe a Dios presentándole lo mismo que nosotros haríamos en este caso, en una actitud de desprecio, burlándonos de los vanos intentos. Se ríe, pero con desprecio. Desprecia, pero con venganza. Él permite que su templo sea saqueado, que sean profanados los santos vasos y se emborrachen bebiendo de ellos. Pero no hizo temblar la sonrisa de Dios a Belsasar cuando vio el mensaje en la pared. Oh, qué terrible ha de ser su ceño cuando su sonrisa es tan severa. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Esta tautología, o repetición de la misma cosa, es un signo de que la cosa ha quedado establecida, según la autoridad del patriarca José, Génesis 41, 32. Cuando, habiendo interpretado los sueños de Faraón, dijo, y es suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Y, por tanto, aquí también se reirá y se burlará de ellos. Y es una repetición para mostrar que no hay duda posible de que estas cosas van a suceder. Punto. Versículo 5. Luego les hablará en su furor, después de haberse reído, les habla, no les hiere, pero con el aliento de sus labios basta, y les turbará con su ira, sea por medio del horror en su conciencia o por medio de plagas corporales. De una forma u otra él les hará comprender bien lo que él piensa de ellos, como siempre ha hecho a los que han perseguido a su pueblo. Versículo 5. Es fácil para Dios destruir a sus enemigos. De los 30 emperadores romanos, gobernadores de provincias, y otras personas con cargos elevados que se distinguieron por su celo y malicia en perseguir a los cristianos primitivos, uno de ellos se volvió loco después de cometer una crueldad terrible, a otro le dio muerte su propio hijo, uno se volvió ciego, a otro se le salieron los ojos de la cabeza, otro murió ahogado, otro, estrangulado,
Uno murió en la cautividad abyecta, otro cayó muerto, otro murió de una enfermedad asquerosa, de modo que sus médicos tuvieron que darle muerte porque no era posible resistir el hedor que llenaba la habitación. 2 se suicidaron, un tercero lo intentó pero tuvo que pedir ayuda para poder hacerlo. 5 fueron asesinados por sus siervos u otros. 5 murieron en circunstancias de extremo sufrimiento, varios de ellos de complicaciones de enfermedades. 8 murieron en batalla o después de haber caído prisioneros. Entre ellos se hallaba Juliano el apóstata. En los días de su prosperidad, se dice que amenazó con su espada al cielo, desafiando al Hijo de Dios, a quien llamaba comúnmente el Galileo. Pero cuando fue herido en una batalla y vio que todo había terminado para él, echó un grumo de su propia sangre al aire y exclamó: «Has vencido, Galileo». Versículo 6. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte, a pesar de vuestra malicia, a pesar de vuestras algaradas, a pesar de la sabiduría de vuestros consejos y a pesar de la astucia de vuestros legisladores. Él ha hecho lo que sus enemigos intentaban impedir. En tanto que ellos estaban proponiendo algo, él ya había decidido la cuestión. La voluntad de Jehová se hace, y el hombre se revuelve y agita en vano. Cristo es un rey por encima de todos los reyes. ¿Qué son todos los hombres poderosos, los grandes y honrados de la tierra, al lado de Cristo Jesús? No son más que una burbuja de agua, porque si todas las naciones, comparándolas con Dios, son como una gota de agua en un cubo, o el polvo en unas balanzas, ¿de qué habla Isaías 40:15? Qué poco han de ser los reyes de la tierra. Versículo 7. Yo publicaré el decreto, contemplando el rostro airado de los reyes rebeldes. El ungido parece decir: si esto no basta para reduciros al silencio, yo publicaré el decreto. Ahora bien, este decreto está en conflicto directo con los planes del hombre, porque su intento es el establecimiento del mismo dominio contra el cual las naciones están haciendo planes. Tú eres mi hijo. Esta es la noble prueba de la gloriosa divinidad de nuestro Emmanuel. Yo te he engendrado hoy. Si esto se refiere a la divinidad de nuestro Señor, no intentemos sondearla, porque es una gran verdad, que ha de ser recibida con reverencia, pero no ha de ser investigada con irreverencia. Al intentar definir la Trinidad, o desvelar la esencia de la divinidad, muchos hombres se han perdido, aquí grandes navíos han naufragado. ¿Qué hemos de conseguir en este mar con nuestros frágiles esquifes? La discusión referente a la filiación eterna de nuestro Señor no hace más que manifestar curiosidad presuntuosa, no fe reverente. Es un intento de explicar aquello que es mucho mejor adorar. Podríamos dar exposiciones opuestas de este versículo, pero no vamos a hacerlo. La controversia es una de las tareas menos provechosas en que se han ocupado las plumas de los teólogos. Versículo 9. Los quebrantarás con cetro de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás, los que no se doblan han de ser quebrantados. La vasija del alfarero no puede ser restaurada una vez ha sido desmenuzada, y la ruina de los pecadores será sin esperanza si Jesús los hiere y desmenuza. Versículo 10. Sed sensatos. Oh, qué sabiduría infinita es la obediencia a Jesús, y qué espantosa es la locura de aquellos que siguen siendo sus enemigos. Versículo 11. Servid a Dios con temor. Temor sin gozo es tormento, y gozo sin santo temor sería presunción. Versículo 12. Besad al Hijo para que no se enoje. Judas traicionó a su maestro con un beso, y, con todo, Dios lo manda, y expresa amor en esto. Aquello de que es posible abusar no por eso tiene que ser abandonado. El que se pueda tergiversar una cosa no significa que tenga que ser abandonada, sino que las cosas buenas que han sido desviadas para usos impropios por algunos pueden ser vueltas a su bondad primitiva. Por tanto, consideremos y engrandezcamos la bondad de Dios, que nos ha traído a este punto en que podamos besar al Hijo, y que el expresar este amor se halla en nuestras manos. Dios, que es amor, puede estar airado, y, entonces, este Dios que está airado aquí es el Hijo de Dios, el cual ha hecho tanto por nosotros,
y por tanto está airado justamente, Él es nuestro juez, y por tanto con razón hemos de temer su ira, y, finalmente, podemos verlo fácilmente que se aparta su ira, basta con un beso. Si eres despreciado por amar a Cristo en su Evangelio, recuerda cuando David fue mirado con desprecio porque danzaba tras el arca. Cuanto más afligido te veas por los demás por causa de Cristo, mayor será la paz que tendrás en Cristo. Para hacer las paces con el Padre hay que besar al Hijo. Oh, si Él me besara con besos de su boca. Era la oración de la iglesia. Cantares 1, 2. Besémosle, que esta sea nuestra empresa. En realidad, hay que ser besado por el Hijo primero, antes que nosotros le besemos a Él en nuestra piedad. Señor, concédenos, en estos besos mutuos y en estos abrazos ahora, que podamos entrar en la fiesta de las bodas plenamente más adelante, cuando el coro de los cielos, incluso las voces de los ángeles, cantarán el cántico de boda, el epitalamio, en las bodas de la esposa del Cordero, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Es algo terrible perecer en medio del pecado, en los caminos de la rebelión, y con todo que fácilmente puede destruirnos su ira súbitamente. No es necesario que su ira se caliente 7 veces más que de ordinario, basta con que se encienda un poco para que seamos consumidos. Oh pecador, vigila y teme los terrores del Señor, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. La ira de Dios ha de ser indescriptible, si se enciende plenamente, ya que la perdición puede sobrevenir con solo que se encienda un poco. En el primer salmo vimos al malvado arrebatado como si fuera tamo, en el segundo vemos que es quebrantado y desmenuzado como una vasija de alfarero. En el primer salmo contemplamos al justo plantado como un árbol junto a corrientes de agua, y aquí contemplamos a Cristo, la cabeza ungida de los justos, hecho mejor que un árbol plantado junto a corrientes de agua, porque es hecho rey de todas las islas, y todos los paganos se inclinan ante él y besan el polvo, en tanto que él mismo da su bendición a todos los que han puesto su confianza en él. Salmo 3. Un salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Podemos recordar la triste historia de la huida de David de su propio palacio, cuando en plena noche cruzó el vado del Cedrón y se escapó con unos pocos fieles servidores, para esconderse durante un tiempo de la furia de su hijo rebelde. Recordemos que David en esto era un tipo del Señor Jesucristo. Él también huyó, él también pasó el vado del Cedrón cuando su propio pueblo se rebeló contra él, y con un grupito de seguidores se dirigió al jardín de Getsemaní. Él también bebió las aguas del arroyo en su camino, y por tanto levantó su cabeza. Muchos estudiosos titulan este salmo el himno matutino. Ojalá nos despertemos siempre con la santa confianza en nuestros corazones y un cántico en nuestros labios. Este salmo puede ser dividido en 4 partes de 2 versículos cada una. En los primeros 2 versículos tenemos a David presentando una queja a Dios contra sus enemigos. Luego, declara su confianza en el Señor. 3, 4. Canta su seguridad en el sueño. 5, 6. Y se siente corroborado para el conflicto futuro. 7, 8. Versículo 1. Jehová, oh cuánto se han multiplicado mis adversarios. Los adversarios vienen en grupo. La aflicción tiene una familia numerosa. Muchos son los que se levantan contra mí, las legiones de nuestros pecados, los ejércitos de enemigos, la muchedumbre de dolores corporales, la hueste de aflicciones espirituales, y todos los aliados de la muerte y el infierno, se han dispuesto en batalla contra el Hijo del Hombre. Qué engañosos y peligrosos son todos ellos, y qué poca fidelidad y constancia se halla entre los hombres. David tenía el afecto de sus súbditos tanto como puede haberlo tenido cualquier otro rey, y, con todo, de repente, los perdió todos. Versículo 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. David se queja delante de su Dios amante de la peor arma de sus enemigos en sus ataques, y la gota más amarga de sus penas. Este era el comentario más hiriente de todos, pues declaraban que no había salvación para él en Dios. Con todo,
David sabía en su propia conciencia que había dado base hasta cierto punto para esta exclamación, porque había cometido pecado contra Dios a la misma luz del día. Si todas las pruebas que nos vienen del cielo, todas las tentaciones que ascienden del infierno, y todas las cruces que se levantan de la tierra pudieran mezclarse y oprimirnos, no podrían hacer una prueba tan terrible como la que está contenida en este versículo. Es la más amarga de todas las aflicciones, temer que no haya ayuda ni salvación para nosotros en Dios. No obstante, recordemos que nuestro bendito Salvador tuvo que sufrir esto el grado sumo cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando el creyente pone en duda el poder de Dios, o su interés en él, su gozo desaparece como la sangre sale de una arteria cortada. Este versículo es, verdaderamente, una herida dolorosa. Un hijo de Dios se sobresalta ante el mismo pensamiento de desesperar de la ayuda de Dios. No puedes afligirle con algo peor que el intentar persuadirle de que no hay salvación para él en Dios. Selah. La palabra ocurre 73 veces en los Salmos, y 3 veces en el libro de Habacuc. Versículo 3. Tú eres mi gloria. Oh, que tengamos la gracia de ver nuestra gloria futura en medio del oprobio presente. Hay una gloria presente en nuestras aflicciones, si podemos discernir ya, porque no es algo sin importancia el tener la comunión de Cristo en sus sufrimientos. David fue honrado cuando ascendió al olivete, llorando, con la cabeza cubierta, porque en todo fue hecho como su Señor. Nosotros podemos aprender, a este respecto, a gloriarnos también en las tribulaciones. Versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová. Cuando la oración va en vanguardia, a su debido tiempo la liberación cubre la retaguardia, y él me respondió. Con frecuencia he oído que algunas personas dicen en oración: tú escuchas la oración, y la respondes, oh Dios, pero la expresión contiene algo superfluo, puesto que para Dios escuchar es, según las Escrituras, lo mismo que responder. Versículo 5. Yo me acosté y dormí. Hay un sueño de presunción, Dios nos libre de él. Hay el sueño de la santa confianza, Dios nos ayude a cerrar los ojos para disfrutarlo. Tiene que haber sido verdaderamente una blanda almohada la que pudo hacer que David olvidara su peligro cuando un ejército rebelde estaba avanzando en su búsqueda. Con todo, tan trascendente es la influencia de esta paz, que puede hacer que la criatura se acueste tan alegremente para dormir en la tumba como si fuera la cama más blanda. Se puede decir que el niño que llama para que le pongan en la cama está dispuesto. Algunos de los santos han deseado que Dios les pusiera a descansar en sus camas de polvo, y esto, no como resultado de una desazón o aflicción presente, como hizo Job, sino por un dulce sentido de esta paz en su pecho. Ahora despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Fue el cántico del anciano Simeón. Una buena conciencia puede dormir en la boca de un cañón. La gracia es una cota de malla para el cristiano, el cual no teme la flecha ni la bala. Jehová me sostenía. ¿No sería muy útil considerar el poder sustentador manifestado en nosotros en tanto que estamos durmiendo, en el flujo de la sangre, en el dilatarse y contraerse los pulmones, en el cuerpo y en la continuidad de las facultades mentales, en tanto que la imagen de la muerte está sobre nosotros? Cristo, en las palabras de este versículo, da a entender su muerte y su sepultura. Versículo 6. No temeré a 10 millares de gente que pongan sitio contra mí. El salmista confiará a pesar de las apariencias amenazadoras. El salmista no temerá aunque haya 10.000 enemigos que le rodeen. Los creyentes débiles ahora están dispuestos a excusarse, y nosotros mismos estamos demasiado dispuestos a hacer uso de excusas. En vez de sobreponernos a las debilidades de la carne, nos refugiamos bajo la misma y la usamos como una excusa. El confiar solamente cuando las apariencias son favorables, es navegar solo con el viento y la marea, creer solo cuando podemos ver. Sigamos el ejemplo del salmista y busquemos esta fe sin límite que nos permitirá confiar en Dios, venga lo que venga. No importa quiénes sean nuestros enemigos, por más que sean legiones en cuanto al número, en cuanto al poder,
principados, en sutileza, serpientes, en crueldad, dragones, en ventaja de emplazamiento, príncipe del aire. En cuanto a malicia, maldades espirituales, más fuerte es el que está con nosotros que los que están contra nosotros. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. En Cristo Jesús nuestro Señor seremos más que vencedores. Versículo 8. Las salvaciones de Jehová. Este versículo contiene la suma y sustancia de la doctrina calvinista. Escudriña las Escrituras, y si las lees con la mente abierta y sincera, te persuadirás de que la doctrina de la salvación, por la gracia solamente, es la gran doctrina de la palabra de Dios. Este es un punto con respecto al cual estamos en pugna constante. Nuestros oponentes dicen, la salvación pertenece a la voluntad libre del hombre, sino al mérito del hombre, por lo menos a la voluntad del hombre. Pero nosotros sostenemos y enseñamos que la salvación desde el principio al fin, en cada punto y detalle de la misma, pertenece al Dios Altísimo. Es Dios el que escoge a su pueblo. Él los llama por su gracia, Él los aviva por medio de su Espíritu, y los guarda con su poder. No es del hombre ni por el hombre, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que muestra misericordia. Todos hemos de aprender esta verdad experimentalmente, porque nuestra carne y sangre orgullosas nunca nos permitirán aprenderla de otra manera. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Aquellos cristianos de primera magnitud, de los cuales el mundo no era digno, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Hebreos 11, 36, 37. ¿Cómo? Y durante todo este tiempo de sufrimiento eran bienaventurados. Un hombre carnal podría pensar que si esto es bendición, que Dios le libre de ella. Pero, sea cual sea la opinión que tengamos del hecho, nuestro Cristo Salvador dijo que el hombre piadoso es bienaventurado, aunque lleve luto, aunque sea un mártir, es bienaventurado. Job, sentado en las cenizas de la basura, era bienaventurado. Los santos son bienaventurados cuando son maldecidos. Los santos, aunque sean magullados y heridos, son bienaventurados. Salmo 4. Si el tercer salmo puede ser titulado el Salmo matutino, este, por su contenido, merece a su vez el título de himno vespertino. En el primer versículo David pide ayuda a Dios, en el segundo increpa a sus enemigos, y sigue dirigiéndose a ellos hasta el fin del versículo 5. Luego, desde el versículo 6 en adelante, se deleita contrastando su propia satisfacción y seguridad con la inquietud de los impíos aún en el mejor de los estados en que puedan hallarse. Versículo 1. Respóndeme cuando clamo. No hemos de imaginarnos que el que nos ha ayudado en 6 tribulaciones va a abandonarnos en la 7ª. Dios no hace nada a medias, y Él nunca deja de ayudarnos hasta que cesa la necesidad. El maná caerá a cada mañana hasta que crucemos el Jordán. La fe es un buen orador y un noble disputador en la contienda. Puede razonar partiendo de la disposición de Dios a escuchar. Versículo 2. ¿Hasta cuándo? Ahora les pregunta hasta cuándo intentan ellos hacer burla de su honor y mofa de su reputación. Un poco de regocijo de este tipo ya es excesivo. ¿Por qué han de continuar en su diversión, hijos de los hombres? ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Podríamos imaginarnos cada sílaba de este precioso salmo usado por nuestro Señor alguna tarde, cuando está a punto de salir del templo aquel día para retirarse a su acostumbrado reposo en Betania. Versículo 8. Después de sus inútiles llamamientos a los hombres de Israel, ¿hasta cuándo amaréis la vanidad, y buscaréis la mentira? Crisóstomo dijo una vez que si él fuera el hombre más apto del mundo para predicar un sermón a todo el mundo, congregado a su alrededor para escucharle, y tuviera alguna alta montaña como púlpito desde la cual pudiera tener todo el mundo ante su vista, y estuviera provisto de una voz de bronce, una voz que resonara como las trompetas del arcángel, de modo que todo el mundo pudiera escucharle, escogería como texto de su sermón este de los Salmos: Oh mortales, ¿hasta cuándo amaréis la vanidad,
y buscaréis la mentira. Selah. Sin duda nosotros también hemos de detenernos y meditar sobre la insensatez inveterada de los malos, y su persistencia en la maldad, para su destrucción segura, y podemos aprender a admirar esta gracia que nos ha hecho diferentes, y nos ha enseñado a amar la verdad y buscar la justicia. Versículo 3. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. David era rey por decreto divino, y nosotros somos el pueblo de Dios de la misma manera. Digámosles a nuestros enemigos a la cara, que están luchando contra Dios y el destino cuando se afanan por derribarnos. Versículo 4. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad. Temblad y no pequéis. ¿Cuántos hay que invierten el consejo y pecan, pero no tiemblan? Oh, si los hombres siguieran el consejo de este versículo y meditaran en sus corazones, el meditar contribuirá mucho a doblegar tu obstinación, tus pasiones. La meditación seria, como el echar tierra entre las abejas, va a calmar los afectos desordenados e impetuosos, que hacen tanto ruido y tan desagradables. Versículo 6. Muchos son los que dicen, ¿quién me mostrará el bien? Había muchos entre los mismos seguidores de David que preferían ver a creer. Ay, esta es la misma tendencia hoy en día, en cuanto a los mundanos. Esto es lo que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Nunca están satisfechos, moviéndose anhelantes en todas direcciones, con el corazón vacío, ansiosos de beber cualquier engaño que inventan los impostores, y cuando estos fallan, pronto ceden a la desesperación y declaran que no hay nada bueno en el cielo o en la tierra. Los hombres quieren lo bueno, aborrecen lo malo, porque lleva dolor, sufrimiento y la muerte consigo, y desean hallar el bien supremo que va a dar contento a su corazón y los salvará del mal. Pero los hombres confunden este bien, procuran dar gratificación a sus pasiones, no tienen idea de una felicidad que no venga por medio de los sentidos. Por ello, rechazan el bien espiritual, rechazan al Dios Supremo, aunque es solo por medio de él que pueden ser satisfechas todas las potencias del alma del hombre, para que las riquezas no sean contadas como malas en sí mismas. Dios a veces las da a los justos, y para que no sean consideradas como el bien principal, las concede con frecuencia a los malos, pero, en general, son más bien la porción de sus enemigos que de sus amigos. ¡Ay! ¿De qué valor es recibir pero no ser recibido, y no poseer otros rocíos de bendición que los que por necesidad irán seguidos por el fuego y el azufre? El mundo es una isla flotante, y si nosotros echamos nuestra anda en él, vamos a ser arrastrados por él. Dios, y todo lo que él ha hecho, no es más que Dios sin nada de lo que ha hecho. Él es bastante sin la criatura, pero la criatura no es nada sin él. Por tanto, es mejor gozar de él sin nada más, que gozar de todo lo demás sin él. Versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan en grano y en mosto. Es mejor sentir el favor de Dios una hora en nuestras almas arrepentidas, que estar sentado durante edades bajo el sol más cálido que ofrece este mundo. Cristo en el corazón es mejor que el grano en el granero, el vino en la cuba. El trigo y el vino son los frutos de este mundo, pero la luz del rostro de Dios es el fruto abundante del cielo. Que mi granero esté vacío, que yo estoy lleno todavía de bendiciones porque Jesucristo me sonríe, pero si tengo todo el mundo, sigo siendo un pobre si no le tengo a él. Este versículo son las palabras del justo en oposición a los dichos de muchos, que rápidamente da evidencia a la lengua del carácter. Habla, que pueda verte, dijo Sócrates a un joven de buen parecer. El metal de una campana se conoce mejor por el sonido. Los pájaros revelan su naturaleza al cantar. Qué locura es que los favoritos del cielo hayan de envidiar a los hombres del mundo, que en el mejor de los casos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de Dios. Versículo 8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Una conciencia tranquila es una buena compañía en la almohada. ¿Cuántas veces nuestras horas de desvelo pueden ser achacadas a nuestra mente en desorden y desconfiada?
Aquel a quien mece la fe en su sueño duerme dulcemente. No hay almohada tan dulce como una promesa. No hay cobertura tan caliente como un interés seguro en Cristo. Ahora tenemos que retirarnos un momento de la contienda y disputa y de la hostilidad abierta de los enemigos, a la quietud e intimidad de nuestro dormitorio, y allí hay algo que ha de ser inefablemente dulce para el creyente, porque le muestra el cuidado exquisito de Dios, la individualidad de su amor, la forma en que Él condesciende y obra, no solo en las cosas importantes, sino también en las pequeñas, no solo cuando se puede obtener gloria de grandes resultados, sino cuando no hay que alcanzar nada excepto la gratitud y amor de una pobre criatura, cuya vida ha sido protegida y preservada en un período de sueño. Qué bienaventurado sería si pensáramos en Él como presente en todas las horas de la enfermedad, la inquietud y el dolor. Hay algo conmovedor en este me acostaré del salmista. En este acostarse, él renuncia voluntariamente a toda guardia personal de sí mismo. Muchos creyentes se acuestan, pero no duermen. Quizás se sientan seguros en cuanto a su cuerpo, pero los cuidados y la ansiedad invaden la intimidad de su habitación. Hay una prueba en la quietud, y con frecuencia la habitación quieta exige más confianza que un campo de batalla. Oh, si pudiéramos confiar más en Dios para nuestras cosas personales. Oh, si Él fuera el Dios de nuestro dormitorio, así como de nuestros templos y hogares en general. El hermano del obispo Ridley se le ofreció para permanecer a su lado durante la noche que precedió a su martirio, pero Ridley declinó el ofrecimiento, diciendo que quería acostarse y dormir tan confiado como lo había hecho toda su vida. Salmo 5. Para la menea devota hay aquí una vista preciosa del Señor Jesús, del cual se dice que en los días de su carne ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Versículo 1. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi meditación. Las palabras no son la esencia, sino solo el ropaje de la oración. La meditación es el mejor comienzo de la oración, y la oración es la mejor conclusión de la meditación. Es cierto que la mayor parte de los hombres desgranan oraciones vanas, lánguidas e ineficaces, indignas de ser escuchadas por el bendito Dios, de modo que parecen hasta cierto punto dar la evaluación de ellas, ya que ni esperan éxito en sus peticiones, ni tampoco tienen después solicitud alguna sobre las mismas, sino que lanzan palabras al viento, que son realmente vanas. Versículo 1, 2. Observa el orden y la fuerza de las palabras mi lamento, la voz de mi clamor o de mi oración, y también está atento, considera, escucha. Estas expresiones son todas ellas evidencia de la urgencia y energía de los sentimientos y peticiones de David. Primero tenemos da oído, esto es, escúchame, pero sirve de poco que sean escuchadas las palabras a menos que el clamor, o meditación, sea considerado. Es como si dijera, no puedo expresarme ni hacerme entender como quisiera, por tanto, oh Dios, entiende mis sentimientos mejor de lo que soy capaz de expresarlos con palabras. Versículo 2. La voz de mi clamor. Para un padre amante, el clamor de los hijos es música, y tienen sobre él una influencia mágica que su corazón no puede resistir. Mi Rey y mi Dios. Observa cuidadosamente estas palabras, mi Rey y mi Dios. Son el meollo de la oración. Aquí el gran argumento por el cual Dios debe escuchar la oración es porque Él es nuestro Rey y nuestro Dios. Nosotros no somos extraños a Él. Él es el Rey de nuestro país. De los reyes se espera que escuchen las solicitudes de su propio pueblo. Nosotros no somos extraños para Él, somos adoradores suyos, y Él es nuestro Dios, nuestro por el pacto, la promesa, el juramento y por la sangre. Versículo 3. Oirás mi voz. Observa, esto no es tanto una oración como una resolución. Sin oración no valdría la pena vivir. En la mañana, 1 hora en la mañana vale 2 por la noche. En tanto que el rocío está sobre la hierba, que la gracia descienda sobre el alma. Demos a Dios las mañanas de nuestros días y la mañana de nuestras vidas. La oración ha de ser la clave del día y el cerrojo de la noche. En los días de nuestros padres, dice el obispo Burnett,
Cuando una persona llegaba temprano por la mañana a la puerta de su vecino y deseaba hablar con el dueño de la casa, era costumbre que los siervos le dijeran con franqueza: «Mi amo está orando», del mismo modo que ahora dicen: «Mi amo está en la cama». Me presentaré delante de ti, y esperaré, colocaré mi oración en el arco y lo dirigiré hacia el cielo, y luego, cuando dispare la flecha, miraré para ver a dónde ha ido a parar. Pero el hebreo tiene todavía un significado más pleno que esto: dirigiré mi oración. Es la palabra que es usada para poner en orden la leña y los trozos de la víctima sobre el altar, y que se usa también para poner el pan de la proposición sobre la mesa. Significa precisamente esto: ordenaré mi oración delante de ti, la pondré sobre el altar por la mañana, tal como el sacerdote dispone el sacrificio matutino. Ordenaré mi oración, o como Master Trapp dice, pondré en orden de batalla mis oraciones, las pondré en orden, y las colocaré en sus lugares apropiados, para que pueda orar con toda mi fuerza, y orar de modo aceptable. Voy a mirar, o como podría traducirse mejor el hebreo, voy a observar, a estar observando la respuesta. Después de haber orado, esperaré que venga la bendición. Es la palabra que se usa en otro lugar donde leemos de los que velan esperando la mañana. De este modo velaré observando tu respuesta, oh Señor. Voy a disponer mi oración como la víctima sobre el altar, y miraré y esperaré recibir la respuesta por el fuego del cielo al consumir los sacrificios. No nos perdemos mucho de la dulzura y eficacia de la oración por falta de una meditación cuidadosa antes de ella y de una expectativa anhelante después. La oración sin fervor es como cazar con un perro muerto, y la oración sin preparación es ir a la caza con un halcón ciego. Dios hizo al hombre, pero él usó el polvo de la tierra como material. El Espíritu Santo es el autor de la oración, pero él emplea los pensamientos de un alma fervorosa como si fuera oro con que formar un vaso. Que nuestras oraciones y alabanzas no sean como los destellos de un cerebro llameante y apresurado, sino como el ardor constante y seguro de un fuego bien encendido. Somos como el avestruz, que pone sus huevos y no se preocupa de sus pequeños. Sembramos la simiente, pero somos demasiado indolentes para recoger la cosecha. Que la preparación santa se una a la expectativa paciente, y tendremos respuestas mucho más abundantes a nuestras oraciones. David quería dirigir su oración a Dios y mirar, no al mundo y su corrupción, sino a Dios y a lo que Él diría. Y si crees, ¿por qué no esperas, oh cristiano? Mantente junto a tu oración con la expectativa santa de que has conseguido el crédito de la promesa. Versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Cuando oro contra los que me tientan, dice David, oro contra las mismas cosas que tú mismo aborreces. Tú aborreces el mal. Aprendamos aquí la solemne verdad del aborrecimiento que el Dios justo ha de tener hacia el pecado. Un hombre que corta con un cuchillo romo es la causa del acto de cortar, pero no del cortar mal. La causa de esto es el cuchillo. O si un músico toca un instrumento que está desafinado, él es la causa del sonido, pero no de la desafinación. La causa de estas son las cuerdas desafinadas, o cuando un jinete cabalga un caballo que cojea y lo espolea, el jinete es la causa del movimiento, pero el caballo produce el movimiento a sacudidas. De la misma manera, Dios es el autor de toda acción, pero no del mal de esta acción. La causa de esto es el hombre. El malo no habitará junto a ti. Oh, qué insensato es intentar hospedar a la vez a dos invitados hostiles entre sí como son Cristo Jesús y el diablo. Puedes tener la seguridad de que Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos. Versículo 4. Aquí se nos presenta al Señor apartando a los malos y parece que lo hace en 6 pasos. Primero, no tiene placer en ellos. Segundo, ellos no habitan con él. Tercero, los echa de sí, no estarán ante su vista. Cuarto, su corazón se aparta de ellos, aborreces a los que hacen iniquidad. Quinto, su mano se vuelve contra ellos, tú destruirás a los que hablan mentira. Sexto, su espíritu se levanta contra ellos, y se aleja de ellos.
El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Estas palabras, los que obran iniquidad, pueden ser consideradas de dos maneras. Primero, afectando, no a todos los grados de pecadores, o a los pecadores de cada grado, sino al grado más alto de pecadores, pecadores grandes y burdos, pecadores tercos y voluntariosos. Tal es el pecado cometido con tesón, como si dijéramos, algo artificial, con esmero y cuidado para conseguir un nombre para sí, como si tuvieran la ambición de ser contados como profesionales, que no se avergüenzan de hacer aquello de que deberían avergonzarse. Estos, en el sentido estricto de las Escrituras, son los obradores de iniquidad. Por ello, nota que estos pecadores nefandos hacen del pecado su oficio, su ocupación. Aunque cada pecado es una obra de iniquidad, con todo, solo algunos pecadores son obradores de iniquidad, y estos que son llamados así, hacen del pecado su profesión. Leemos de algunos que aman y obran mentiras. Apocalipsis 22, 15. Versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Los pecadores son insensatos ampliados. Un pecado pequeño es una gran locura, y la mayor de todas las locuras es un gran pecado. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. No se trata de un desagrado leve, sino de un aborrecimiento a fondo el que Dios tiene hacia todos los que hacen iniquidad. El ser aborrecido por Dios es una cosa terrible. Seamos fieles advirtiendo a los malos que nos rodean, porque sería una cosa terrible para ellos el caer en las manos de un Dios airado. Qué cosa tan asombrosa es el pecado, que hace del Dios de amor y Padre de misericordias un enemigo de sus criaturas, y que solo puede ser purificado por la sangre del Hijo de Dios. Para saber lo que Dios piensa del pecado, véanse, Deuteronomio 7, 22, Proverbios 6, 16, Apocalipsis 2, 6, 15. Si un hombre aborrece a un animal venenoso, aborrece aún más al veneno. La fuerza del aborrecimiento de Dios es hacia el pecado, y por ello nosotros también deberíamos aborrecer al pecado, y aborrecerlo con toda nuestra fuerza. Es una abominación para Dios, por lo que debería serlo para nosotros. Los obradores de iniquidad han de perecer. Lucas 13, 27. Versículo 6. Destruirás a los que hablan mentira. Los que hablan mentira deben ser castigados como los obradores de maldad. Todos los mentirosos tendrán su porción en el lago que arde con fuego y azufre. Sea que mientan en broma o que mientan en serio, todos los que mienten, si no se arrepienten, irán al infierno en serio. En el mismo campo en que Absalón presentó batalla contra su padre estaba el roble que fue su cadalso. La mula en que cabalgaba fue su verdugo, porque la mula le llevó al árbol, y su cabello, del cual se gloriaba, sirvió como cuerda para dejarlo colgando. Poco saben los malvados que todo lo que ahora tienen será una trampa o lazo para ellos cuando Dios empiece a castigarlos. Versículo 7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. ¿Qué versículo tan hermoso es este? Las palabras y el sentido de las mismas llevan consigo un poderoso contraste, porque hay dos cosas a las cuales estamos sometidos en esta vida, la esperanza y el temor, que son, como si dijéramos, las dos fuentes de Jueces 1, 15, la de arriba y la de abajo. El temor viene al considerar las amenazas y juicios terribles de Dios, pero la esperanza viene de considerar las promesas y dulces misericordias de Dios. Por la abundancia de tu misericordia, no entraré en ella por mis propios méritos. No, tengo una gran multitud de pecados, y, por tanto, entraré por la abundancia de tu misericordia. Versículo 8. Guíame, Jehová, es seguro y agradable andar cuando el Señor nos guía, en tu justicia, no en mi justicia, porque esta es imperfecta, sino en la tuya, porque tú eres la misma misericordia. Allana tu camino delante de mí, no mi camino. Cuando hemos aprendido a ceder en nuestro propio camino y a andar en el camino de Dios, es una bienaventurada señal de gracia, y no es una misericordia pequeña el ver el camino de Dios con una visión clara delante de nuestro rostro. Versículo 9.
Esta descripción del malvado ha sido copiada por el apóstol Pablo como una descripción exacta de toda la raza humana, no de los enemigos de David solamente, sino de todos los hombres por naturaleza. Sus entrañas son maldad. Si toda el alma está infectada con una enfermedad tan desesperada, qué obra tan grande y difícil es el regenerarla, restaurar a los hombres de nuevo a la vida y el vigor espirituales. Curar los pulmones o el hígado si están enfermos se considera una gran cura, aunque solo sean una parte de la persona. Pero en cuanto a ti, todas tus entrañas están corrompidas. Qué gran cura es, pues, el sanarte. Es tan grande que solo puede realizarla la habilidad y poder de Dios. Sepulcro abierto es su garganta, un sepulcro lleno de cosas asquerosas, miasmas, pestilencia y enfermedad. Pero, peor aún, es un sepulcro abierto, con todos los gases y hedores saliendo del mismo y esparciendo muerte y destrucción alrededor. Así que sería una gran misericordia si la garganta de los malvados pudiera ser cerrada, pero su garganta es sepulcro abierto y, como resultado, toda la maldad de su corazón sale fuera por ella. ¡Qué peligroso es un sepulcro abierto! Los hombres, al pasar por allí, pueden fácilmente tropezar y caer en él y encontrarse entre los muertos. ¡Ah! Cuidado con el malvado, porque hará y dirá cuanto pueda para destruirte. Hay un pensamiento dulce aquí, sin embargo, en la resurrección, esta será no solo de los cuerpos, sino de los caracteres. Esta figura retrata gráficamente la conducta depravada de los malos. No hay nada más abominable para los sentidos que un sepulcro abierto. Cuando un cadáver empieza su putrefacción salen de allí pútridas emanaciones, así como un sepulcro, después de haber devorado muchos cadáveres, está todavía dispuesto a consumir más, y no está nunca satisfecho. Del mismo modo el malvado, habiendo derribado a muchos con sus palabras, sigue con su nefasta pesquisa, buscando aún a quien devorar. Con su lengua hablan lisonjas. Cuando el lobo lame al cordero, se está preparando para mojar sus dientes con la sangre del inocente animal. Versículo 10. Contra ti, no contra mí. Si ellos fueran mis enemigos los perdonaría, pero no puedo perdonar a los tuyos. Hemos de perdonar a nuestros enemigos, pero a los enemigos de Dios no está en nuestro poder el perdonarlos. Estas expresiones han sido notadas con frecuencia por hombres de gran refinamiento que han dicho que son ásperas y ofensivas al oído. Recordemos que no pueden ser interpretadas, como tampoco las profecías, según se quiera. Nunca hemos oído de un lector de la Biblia a quien la lectura de estas palabras haya hecho vengativo. Cuando oímos a un juez que condena a un asesino, por severa que sea la sentencia, no por ello pensamos que nosotros quedamos justificados para condenar a otros por una injuria privada que nos hayan hecho. Si Abraham hubiera estado al lado del ángel que destruyó a Sodoma y hubiera visto que el respeto al nombre de Jehová requería la destrucción de aquellos rebeldes impenitentes, habría exclamado: que descienda la lluvia del cielo, el fuego y el azufre. No con espíritu de venganza, no por falta de amor o ternura para las almas, sino con intensa sinceridad respecto a la gloria de su Dios. Versículo 11. Pero alégrense todos los que en él confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. El gozo es el privilegio del creyente. Cuando los pecadores sean destruidos, nuestro regocijo será completo. Ellos se ríen primero y llorarán después para siempre. Nosotros lloramos ahora, pero nos gozaremos eternamente. Versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Esta es una promesa de infinito alcance, amplitud y longitud ilimitadas, y sumamente preciosa. Como con un escudo lo rodearás de favor. El escudo no es para la defensa de alguna parte del cuerpo en particular, como lo son cada una de las otras piezas de la armadura, sino que es una pieza destinada a la defensa de todo el cuerpo. El escudo no solo defiende todo el cuerpo, sino que es una defensa para la armadura del soldado también. Así, la fe es una armadura sobre la armadura, una gracia que preserva a las demás gracias.